Reporte 100. Es jueves, espacio del Colegio de Sonora, y hoy vamos a platicar con el doctor en Ciencias Sociales y Salud por la Universidad de Barcelona. Es investigador titular en el área de Antropología Médica y Etnobotánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Paul Hersch Martínez. ¿Paul o Paul? Ahorita le vamos a preguntar. Paul Hersch Martínez, a quien ya tenemos en el teléfono. ¿Paul o Paul, señor Hersch? Buenos días, sí, mi nombre es Paul Hersch Martínez. Paul Hersch Martínez, muy bien, lo dije bien desde el principio. Paul, usted ha investigado el potencial terapéutico de nuestra flora y sus determinantes. ¿A qué flora en particular se refiere en esta investigación? Bueno, en realidad se refiere a las plantas de uso medicinal en nuestro país. Sí. ¿Qué plantas de uso medicinal me puede citar? Bueno, hay diversas plantas de uso medicinal. Se ha calculado en una cifra como aproximada de 6,000 diversas especies, sí, para diversos usos en todo el país, dependiendo de las regiones de nuestro país. Es decir, hay culturas de uso de plantas dependiendo de la situación digamos, geográfica, biológica, cultural de cada región. Sí, de Sonora, ¿qué plantas puede citarme, flora que tenga potencial terapéutico y que sean plantas que estén aquí en Sonora y que se utilicen para ello? Mire, son numerosas. De hecho, las culturas originarias en Sonora son diversas. Podemos dar ejemplos como, por ejemplo, el caso de una planta que también es una situación que hay que A ver, se nos está cortando, Paul. ¿Me puede repetir? Ojalá pueda moverse en el teléfono. Parece que ahí la señal nos está fallando. Me decía, en el caso de Sonora. Por ejemplo, en el caso de Sonora, le puedo dar un ejemplo de ellos. Es la planta que se denomina güereque. Güereque, sí. Esa es una planta que está ahora de moda porque efectivamente tiene acción en problemas de la diabetes. Sin embargo, es un ejemplo de cómo no hay una suficiente recolección sustentable, pues ha estado sometida a un extractivismo muy fuerte. Sí. Y hoy es una situación que se debe de resolver porque tenemos el ejemplo de una especie de utilidad en un problema de salud pública, pero que al mismo tiempo, al no haber una política de protección a la planta en términos de su recolección, porque es una planta de origen silvestre, pues está siendo cada vez más mermada su población. Sí. Ese es un ejemplo de una planta, pues que yo diría emblemática de la región, digamos, del noroeste mexicano, en particular de Sonora y Sinaloa. Sí, Paul Hersch Martínez, ¿por qué considera que este potencial terapéutico de las plantas medicinales no está suficientemente aprovechado en nuestro país? Mire, lo del potencial se refiere a algo que puede suceder o existir, pero que no sucede o no existe, es decir, algo que se encuentra en potencia porque encierra esa posibilidad. Entonces me refiero en este caso a las posibilidades terapéuticas de la flora de nuestro país, que cuenta con una diversidad de especies y una cultura popular relativa a su uso, pero que no han sido aprovechadas a cabalidad. Por supuesto, las plantas medicinales se aprovechan en México en el campo de la herbolaria, y ello es un legado y una realidad fundamental. Es la base de un saber muy amplio que ha sido construido por generaciones, y tenemos el reto de optimizar el aprovechamiento en los sistemas formales de enseñanza, de investigación y de atención médica, en una tarea que compete al Estado mexicano, porque compete al campo de la salud pública. Sí. Cuando usted me pregunta el por qué ese potencial no está siendo aprovechado suficientemente, bueno, pues le digo que se trata de un conjunto de causas que motivan ese desperdicio de saberes y de recursos de parte de los sistemas de atención. Históricamente la farmacia se mudó de la botánica a la química, es decir, las viejas farmacopeas, que son las publicaciones que consignan y regulan los recursos terapéuticos, tenían antes como su principal contenido plantas medicinales. Pero con el desarrollo de la farmacología moderna y de la producción de medicamentos nuevos, basados en principios activos, es decir, en principios químicos aislados de esas plantas, pues las plantas como tales
fueron excluidas, fueron sacadas progresivamente de la medicina dominante y de la farmacia industrial. Sí. Esto implicó que dejaran de estudiarse como tales, es decir, como extractos vegetales sin separación de sus principios químicos. Y así se sacaron de la enseñanza médica, de la investigación clínica, de la práctica curativa, de la regulación sanitaria y también de la producción farmacéutica, que no quiere decir que no sigan siendo utilizadas, por supuesto que siguen siendo utilizadas y tienen un papel fundamental en la atención de nuestra población. Sí, bueno, yo recuerdo que todavía de niño me tocó ir a farmacias en el centro de la ciudad de Hermosillo, en donde los farmacéuticos hacían sus pócimas, ¿no? O sea, con plantas y con sustancias naturales hacían sus mezclas y y sí vendían medicinas de cajitas y hechas con químicos y demás, pero tenían hasta sus propias fórmulas con base en estos conocimientos ancestrales. Estos conocimientos están documentados, es decir, estos conocimientos de que tal planta sirve para tratar tal padecimiento, tal planta sirve para curar tal padecimiento, esto que se pasaba de voz en voz por las abuelas, los abuelos, los viejos, ¿está documentado o se ha perdido con el paso del tiempo? Mire, está documentado, hay fuentes para eso, pero por supuesto en el momento en que los viejos se marchan de la vida, es decir, se nos van, pues se pierden estos saberes, porque sí hace falta explorar más a fondo esos usos. Y esto es muy importante porque esto está aparejado a las condiciones de vida de los pueblos originarios. Es decir, si los pueblos originarios, allá por ejemplo, los yaquis, los mayos, etcétera, los guarijíos, pero también los pueblos mestizos que hacen uso de eso, se encuentran en condiciones de vida muy difíciles, pues sus saberes, sus experiencias, sus conocimientos también están en condiciones difíciles. Sí. Es decir, hay razones económicas y culturales también. Los extractos vegetales, sin separación de sus principios químicos, no se pueden patentar. Es decir, estos extractos pueden ser eficaces como medios de tratamiento, pero menos eficaces a nivel mercantil. Sí. Por otro lado, las plantas medicinales son vistas en este país todavía como recursos primitivos, de personas primitivas, como algo de lo que se puede prescindir frente al ideal del progreso y de la modernidad, que hoy está también bastante cuestionado porque vivimos los efectos de un desarrollo que ha sido desequilibrado. Sí. Entonces, para muchos, las plantas forman parte del mundo de las creencias y no de conocimientos reales, eficaces y aplicables. Sí. El modelo biomédico que es dominante en nuestra sociedad, que define a la salud en términos solamente biológicos, excluye los saberes y las experiencias de la gente. Eso forma parte de las razones que fundamentan esta falta de aprovechamiento. Sí, ahorita nos citaba una planta en Sonora, pero en México, ¿cuál sería la más famosa, la más utilizada, la más socorrida? Bueno, mire, tenemos las plantas de medicinas en uso, sí, en México son tanto de origen local, sí, como de origen extranjero, o sea, fueron introducidas desde la época de la colonia. Entonces a usted le pregunta a cualquier persona y dice, pues me tomo un té de manzanilla. Claro. La manzanilla es una planta muy común y es introducida. Entonces ya la nacionalizamos, ¿no? Claro. Son numerosas las plantas para muy diversos usos y este ejemplo que usted me pide, pues es difícil de decirle porque pues está... O mejor se la pongo más fácil. ¿Cuáles ha utilizado usted, Paul Hertz Martínez? Bueno, mire, yo por ejemplo soy médico, me trato desde hace 25 años la hipertensión con éxito, no solo por supuesto con plantas, usted sabe que la salud depende de muchas otras cosas, las plantas solitas no nos van a dar la salud. Sí. Pero yo en mi caso le puedo decir que la combinación de extractos, por ejemplo de la hoja del olivo, de la planta que se llama espino blanco, o del aceite esencial de un árbol mexicano que se llama el linaloe, son eficaces en el tratamiento de las enfermedades, en este caso de la tensión arterial elevada. Sí. Pero eso también depende mucho de la caracterización que se haga de la condición del paciente.
O sea, usted y yo tenemos un páncreas funcionando en nuestro cuerpo, pero en cada persona nuestro organismo funciona de una manera particular. Tenemos elementos comunes, pero nuestras condiciones de vida determinan que la fisiología, la manera de funcionar de nuestro cuerpo sea diferente. Sí. Entonces, ese es un ejemplo que le puedo dar, y son numerosos en este sentido. Sí, Paul Hersch Martínez, doctor en Ciencias Sociales y Salud por la Universidad de Barcelona. Hay enfermedades graves, un cáncer, por ejemplo. El cáncer es un problema que tiene una raíz diversa. Sí. Tiene que ver mucho ahora con la contaminación, tiene que ver con la manera de vivir, y hay plantas que están ayudando en eso, pero aquí lo que se requiere también puntualizar es que requerimos un diagnóstico preciso, porque sí, usualmente puede suceder que recurramos a las plantas o a cualquier otro recurso terapéutico en el apremio de resolver las cosas, pero sí se requiere un diagnóstico preciso. Sí, se pueden combinar ambas cosas, ambos mundos son perfectamente combinables, ¿cierto? Exactamente, de eso se trata, de diversificar la terapéutica en función de ver a la persona como tal. Es decir, hay dos principios básicos que son clásicos pero que están poco atendidos: el de personalizar, el de individualizar el diagnóstico, ver a esa persona, focalizarnos en esa persona, no como en serie, sino como usted que es irrepetible, o yo que soy irrepetible. ¿Cuál es mi condición que me ha llevado a eso? Es decir, por ejemplo, luego, si mi hígado me produce mucha grasa y me genera mucho colesterol y triglicéridos, pues tomo un medicamento que me da el cardiólogo, pero además puedo tomar alguna planta medicinal que pueda apoyar también. Sí, por supuesto. Aquí el tema es que las plantas, una de sus características es que no tienen un solo efecto, tienen un perfil de efectos. Le doy el ejemplo del aceite de linaloe, que se parece mucho al aceite esencial de linaloe, que es aromático, se parece mucho al aceite esencial de la lavanda. ¿Por qué baja la presión arterial? Bueno, la baja porque incide en el sistema neurovegetativo de nuestro cuerpo, es decir, en aquellas funciones que son independientes de nuestra voluntad y que determinan que haya, entre otras cosas puede suceder, una presión arterial alta. Sí. Entonces cada planta tiene un perfil, y esto es diferente a los principios químicos aislados que están muy específicamente diseñados para incidir, por ejemplo, haga de cuenta, en bajar el tema de los lípidos nocivos en nuestra sangre. Es decir, hay un problema de colesterol elevado, pero nos tenemos que preguntar por qué esa persona tiene el colesterol elevado, porque puede ser que sea una mujer que está en la menopausia y forma parte de su situación. Claro. O sea, se necesita un enfoque integral, porque ni usted ni yo somos un hígado. Entonces, claro, somos personas que tenemos relaciones sociales, que tenemos un trabajo determinado, que tenemos una serie de eventos que determinan nuestro modo de vida. Y ese es el punto también clave aquí, la necesidad de que todo ciudadano tenga acceso a un enfoque clínico integral. No se resuelve solo con un medicamento o una planta, a partir de un enfoque integral que vea que esa persona en esta situación, en este momento de su vida, y cuál ha sido su historia de vida previa. Sí, si se puede mover un poquito con el teléfono, doctor, estábamos perdiendo otra vez la señal. Sí, un enfoque integral, me dice. Sí. Entonces, sí hay factores que determinan ese poco reconocimiento de las plantas. Los intereses mercantiles que privan de manera dominante nuestra economía, pero que en un campo como este, que es el de la salud, competen al Estado y a la corresponsabilidad de la ciudadanía. Es decir, los medicamentos tienen que ser eficaces y seguros, pero también tienen que ser accesibles, porque si usted tiene un medicamento que es eficaz y seguro, pero no puede acceder a él, ese medicamento no existe. Claro. Entonces, el asunto de la accesibilidad es muy importante, y en ese sentido sí se requiere buscar que estos recursos terapéuticos estén a disposición de la población toda. Hay medicamentos muy buenos, pero pues que son carísimos y la gente no tiene acceso, y eso sucedía con el Seguro Popular, donde pues no, como ya sabemos, pues no era ni seguro ni popular,
pues tú te podías enfermar de una cosa, pero si no estaba cubierta en el esquema del Seguro Popular, simplemente pues mala suerte, claro, había que pagarlo, ¿no? Sí. Entonces esa es una, y la otra que me parece importante es esto que se ha llamado la colonialidad, es decir, el ordenamiento social heredado de la colonia, porque la colonia no ha terminado. Es decir, hay un ordenamiento que jerarquiza a las personas, hay unas que están arriba y otras que están abajo, que jerarquiza los saberes, los conocimientos. Hay conocimientos que valen, pero las personas que están abajo no tienen conocimientos, se supone que tienen creencias. Y también en ese sentido, los saberes sobre las plantas medicinales, como están ubicados en esos sectores, en esos sectores de la población, pues se ven como algo provisional o infantil o simplemente no suficientemente científico. Sí, me queda poco tiempo, doctor, pero me interesa mucho esta parte de cómo puede un paciente, una persona, tener un diagnóstico integral, un diagnóstico integral que el médico pues deba recomendarle un tratamiento pues químico, pero también un tratamiento herbolario, un tratamiento con base en plantas y particularmente para la condición del individuo, porque pues me dice que cada persona es un mundo. Mire, este es un tema muy amplio. Las plantas medicinales tienen un lugar fundamental, pero no lo son todo. Sin embargo, yo creo que es necesario abrir nuestras instituciones a todas las experiencias y saberes, abandonar el reduccionismo que en el campo de la salud y la atención rechaza posibilidades que desconoce y por lo tanto no las explora. Claro. Hay que abrir las universidades, las dependencias de gobierno, los sistemas de salud a un diálogo no jerarquizado. Tenemos mucho que desaprender en ese sentido, porque hay muchas mentiras solemnes que se repiten sin criterio. O sea, necesitamos reintroducir esos principios fundamentales que le comento para cualquier medicina y que han sido reconocidos por años y que son esta individualización diagnóstica, es decir, personalizar el diagnóstico de la persona. Y entonces viene la diversificación terapéutica, porque las plantas van a formar parte de una estrategia que implica la manera como nos relacionamos, la manera como trabajamos, la manera como nos vinculamos a nivel social, etcétera. Y eso implica redefinir la salud. Claro. La democracia, por ejemplo, es muy importante para la salud. La democracia, la participación real, el mundo de las emociones, de los afectos, de la compasión inclusive, y que vemos que nuestros sistemas de salud no tienen tiempo ni están diseñados en eso. Entonces, por eso se necesita que emerja una ciudadanía corresponsable, que emerja una propuesta que ayude a redefinir la atención, porque la atención forma parte del cuidado. Entonces parece que estoy ya saliéndome del tema, pero en realidad el cuidado implica responsabilidad, competencia, y la atención como tal no resuelve las cosas. Sí visibiliza los asuntos, pero necesitamos en ese sentido pues abrir esos espacios clínicos, incidir en la formación, en los planes de estudio desde el pregrado. Hoy eso es un imperativo. Claro. Investigar los extractos totales, porque los que los curanderos usan de las plantas no son principios aislados químicos. Usan un tecito, usan un extracto, usan inclusive el baño de temazcal, donde uno respira un vapor que tiene aceites esenciales. Todo ese mundo ha sido rechazado. Y esa es una realidad. No podemos aplicar el método de buscar principios activos aislados contra un síntoma o una alteración específica, cuando esa alteración de la persona viene de un modo más amplio de funcionamiento del claro. organismo. Entonces sí necesitamos pues hacer que la investigación incida en los problemas reales. Sí. Y creo que nos tenemos que centrar en las particularidades de cada paciente, desde su propia fisiología, desde su manera como funciona su cuerpo, hasta su contexto de vida, desde su condición particular de clase, de cultura, de su condición de género, de su condición ocupacional. Entonces, la terapéutica es un dominio amplio y las plantas medicinales en nuestro país tienen mucho que aportar por eso. Claro. Doctor en Ciencias Sociales y Salud por la Universidad de Barcelona, Paul Hertz Martínez, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Finalmente, ¿dónde lo podemos leer? ¿Dónde podemos encontrar sus investigaciones, sus publicaciones? Pues mire,
sí tenemos esos materiales escritos. Hemos tenido acceso a esta posibilidad que nos entreviste y que yo agradezco, sí, a través de la relación que tenemos en el Colegio de Sonora, y ahí tenemos un colega con el que trabajamos, y él está pues precisamente en Hermosillo, es el doctor Jesús Armando Aro, sí, Encinas, y con él tenemos esta colaboración. Yo le puedo en otro momento enviar una dirección electrónica donde puede encontrar estos materiales, y el doctor Aro pues está localizable allá, sí, en el bello estado de Sonora. Sí, por supuesto, conocido investigador del colegio. Gracias, doctor Paul Hersh Martínez. Estamos en contacto, si le parece. Le agradezco la entrevista y saludo a las personas de la audiencia. Hasta pronto. El potencial terapéutico de nuestra flora y sus determinantes. Interesante lo que nos propone el Colegio de Sonora este jueves. Reporte 100.